Dicen que el mayor castigo no siempre es el dolor, a veces es el desprecio disfrazado de vergüenza. En un tiempo donde el honor familiar pesaba más que la dignidad de una hija, una mujer fue ofrecida como castigo, no por haber cometido un crimen, sino por no encajar en los moldes fríos de una sociedad despiadada. Era noble, rica, educada, pero su cuerpo no encajaba en la silueta que su padre había imaginado, y por eso la entregó a un esclavo, un acto que pretendía humillarla, borrarla, reducirla. Pero lo que nadie esperaba es que ese hombre, en su aparente inferioridad, le ofreciera lo que ningún noble jamás supo darle: ternura, libertad y amor. Esta no es una historia sobre apariencias, es una historia sobre alma, sobre cómo lo que el mundo llama castigo a veces es el principio de una bendición. Don Lisandro de Montiel era un hombre de rostro severo y palabra dura. Había nacido en cuna de oro, criado bajo la convicción de que el honor lo era todo, y que la apariencia, la reputación y la sangre noble no eran cosas para discutir, sino para imponer. En su mansión de columnas de mármol y sirvientes uniformados, cada detalle estaba pulido, controlado, exacto. Todo menos su hija. Isabela, su primogénita, había llegado al mundo como una promesa de linaje y grandeza, pero a ojos de su padre se había desviado del molde. Desde niña fue distinta, más callada, más curiosa, más sensible. No le interesaban los bailes ni los vestidos ajustados. Prefería la cocina, los libros y el jardín, donde podía esconderse de las miradas constantes que la hacían sentir incómoda. Su cuerpo fue redondeándose con el tiempo, y con cada curva que se alejaba del ideal de su padre, su valor frente a él parecía disminuir. Don Lisandro, que medía a sus hijas como caballos de exhibición, veía en Isabela un estorbo. No porque fuera débil, sino porque no era lo que él podía mostrar con orgullo en la alta sociedad. Las otras jóvenes de su círculo eran flacas, rígidas, entrenadas en sonreír sin hablar. Isabela era grande, con una risa fuerte, pensamientos propios y una presencia que no pasaba desapercibida. A los 19 años, después de rechazar 2 propuestas de matrimonio arregladas por su padre, ambas con hombres fríos y ambiciosos, Isabela cometió el peor pecado ante los ojos de Lisandro: desobedecerlo en público. Durante una cena en la que estaban presentes figuras de la política y la nobleza local, uno de los pretendientes asignados, el joven marqués de Elcano, intentó besarle la mano sin permiso. Isabela, sin pensarlo, la retiró con fuerza y le dijo, con voz firme: mi mano no es de su propiedad, ni la suya ni la de mi padre. Hubo un silencio helado. Las miradas se congelaron. El marqués enrojeció de furia y don Lisandro, aunque mantuvo la compostura, sintió como su ego estallaba por dentro. Esa noche no hubo discusión, solo una orden. A la mañana siguiente, Isabela fue despertada por la doncella. Le pidieron que se vistiera con ropa sencilla, sin adornos. Pensó que tal vez la llevarían a casa de su tía como castigo leve. Pero no. La llevaron al establo trasero y allí la esperaba su padre, junto a un hombre encadenado. Era un esclavo joven, de piel cobriza y cuerpo marcado por el trabajo. Su nombre era Garo. Lo había comprado semanas atrás en una subasta silenciosa, y nadie sabía muy bien de dónde venía. Tenía la mirada firme, pero el rostro impasible, como quien ya ha sido despojado de todo. A partir de hoy, dijo don Lisandro con voz gélida, este hombre será tu esposo. Isabela parpadeó, confundida. ¿Qué dice? No estás para preguntar, muchacha. Has traído deshonra a mi nombre, pero haré que sirvas para algo. ¿Lo dice en serio? Me está entregando como si fuera una bestia. Una bestia no, hija, una carga. Y las cargas se sueltan donde no estorben más. La humillación fue total. No hubo ceremonia, ni papeles, ni palabras, solo una caravana discreta que los llevó a una casa desvencijada a las afueras del valle. Una choza de madera sin ventanas, sin lujos, sin historia. Allí, sin testigos ni abrazos de despedida, Isabela fue abandonada por su padre, entregada como castigo, como burla, como lección. En el camino,
Nadie hablaba. Garo mantenía la cabeza baja sin atreverse a mirarlo. No sabía qué rol debía cumplir, ni si aquello era una trampa. Isabela, por su parte, iba encogida con la mirada clavada en sus propias manos, que temblaban no por miedo sino por rabia. En su mente, solo una frase daba vueltas sin parar. Me ha dejado sola como si no valiera nada. Pero lo que ni ella ni su padre sabían, es que ese castigo no sería el final. Sería el comienzo de algo que ni toda la nobleza podría entender. Algo que no se mide con títulos, sino con el alma. En los días siguientes a su repentino exilio, Isabela fue olvidada por la alta sociedad con una rapidez que solo la hipocresía puede explicar. Las señoras que antes fingían sonrisas en los salones murmuraban ahora con libertad. Las jóvenes que habían envidiado sus vestidos de seda ahora celebraban su desgracia, como si su caída les devolviera a ellas algo que nunca tuvieron. Nadie la nombraba en voz alta, pero todos sabían. Decían que su padre la había mandado lejos por vergüenza, que su peso era una ofensa, que su rebeldía la hacía inadecuada para un apellido tan ilustre. Incluso se atrevieron a inventar que tenía una enfermedad mental. Cualquier excusa era válida con tal de justificar lo injustificable. Mientras tanto, Isabela vivía días grises. La pequeña cabaña donde la habían dejado tenía apenas una cama de paja, una mesa coja y una ventana rota por la que entraba el frío de la madrugada. Garo, el esclavo con el que ahora compartía techo, pasaba las mañanas trabajando en silencio. Cortaba leña, recogía agua del pozo, reparaba lo que podía. Pero no hablaba, solo la observaba con respeto contenido, como quien entiende que está ante una herida abierta. Isabela, aunque destruida por dentro, no lloraba. Había pasado años reprimiendo sus emociones para no parecer débil. En su mundo de manteles bordados y retratos familiares, el llanto no era bienvenido. Ahora que podía llorar sin ser vista, simplemente no podía. En su mente resonaban frases que había escuchado toda su vida. Tan linda de cara, pero qué lástima ese cuerpo. ¿No se te antoja hacer un poco de ejercicio? Los hombres no se fijan en mujeres como tú. Palabras lanzadas como cuchillos disfrazados de halagos con veneno, sonrisas con filo. Creció pensando que el valor de una mujer se medía en cinturas estrechas y en la cantidad de pretendientes, que era su culpa si nadie la deseaba. Que si no encajaba en los vestidos, era ella la que debía cambiar, no el vestido. Su padre nunca la defendió. Al contrario, fomentaba esos pensamientos con sus silencios incómodos, con su orgullo herido cada vez que alguien insinuaba que su hija era difícil de casar. Nunca le dijo que era hermosa, nunca le dijo que era suficiente. Ahora, lejos de todo eso, con las manos ásperas por lavar su propia ropa y la espalda dolorida por dormir en un colchón duro, Isabela empezaba a ver con claridad lo que antes estaba nublado por el perfume de la aristocracia. Entendió que el rechazo que había sufrido no era por su cuerpo, era por su libertad, por su forma de no ceder, por su fuerza, por no agachar la cabeza ante hombres que solo sabían dar órdenes. Pero aún así, el peso de los prejuicios era real. Se miraba al espejo roto de la cabaña, una astilla de cristal colgado en la pared, y no veía belleza. Veía una acumulación de insultos, de burlas, de frases susurradas a espaldas. Le costaba reconocerse sin los vestidos caros, sin el maquillaje, sin la servidumbre. ¿Quién era ahora? Fue Garo quien, sin decir mucho, empezó a mostrarle la respuesta. Una tarde, al verla luchar por cargar una cubeta de agua, se acercó y la ayudó. No la miró con lástima, no la miró con deseo, la miró con presencia, como quien ve de verdad. Otra noche, mientras cocinaba unas raíces al fuego, le ofreció un pedazo sin esperar nada. Compartir, sin más. Y una mañana, cuando la vio sentada en la puerta, cabizbaja, le dijo con voz suave: «Usted tiene mirada de pájaro enjaulado, pero alas fuertes». Isabela lo miró sorprendida. Era la primera vez que él hablaba sin que le preguntaran. No supo qué responder.
pero sintió algo moverse dentro. Una grieta en el muro que llevaba años levantando. Esa frase sencilla, despojada de adornos, fue como una semilla en tierra seca. No floreció de inmediato, pero estaba allí. El amanecer fue más frío de lo normal. Una neblina espesa cubría la hacienda Montiel como si el cielo presintiera la humillación que estaba por caer. La casa, usualmente ruidosa por el trajinar de criados y la actividad del campo, amaneció en silencio. Era como si todos supieran lo que iba a ocurrir, pero nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. Isabela se despertó al sentir el roce tembloroso de la criada más joven, Clara, una niña que solía servirle el desayuno en silencio. Esa mañana no traía bandeja, traía una túnica simple de lino, de esas que usaban los sirvientes. «¿Qué es esto?», preguntó Isabela, frotándose los ojos. Clara solo bajó la mirada. «El Señor dice que debe vestirse con esto». Isabela sabía que algo no estaba bien, pero obedeció. Por dentro, una mezcla de intuición y resignación empezaba a revolverle el estómago. Su padre no la había mirado a los ojos desde la cena fatídica con el marqués de Elcano. Y ahora, sin explicaciones, la despojaban de su ropa, de su habitación, de su dignidad. La hicieron salir por la puerta trasera, como si fuera una carga indeseada. Allí la esperaba un carruaje viejo, con las ruedas sucias de barro y las cortinas raídas. Nada que ver con los carruajes de gala en los que solía pasear por la plaza. A su lado, un hombre alto, moreno, vestido con harapos limpios y rostro endurecido por la vida. Garo. Ella lo reconoció de inmediato. Lo había visto una sola vez, semanas antes, en los establos, acarreando sacos de trigo con una fuerza impresionante. Recordaba que no hablaba, que no pedía nada, que hacía su trabajo con la mirada clavada en el suelo. Ahora, ese hombre era su destino. Don Lisandro apareció minutos después, vestido como si fuera a misa, con una calma gélida que helaba la sangre. Se acercó al carruaje y la miró sin rastro de ternura. «A partir de hoy», dijo con voz neutra, «dejarás de ser una carga para esta casa. Lo que no sirve se entrega. Él te dará techo y comida, más de lo que mereces». Isabela abrió la boca, pero las palabras no salieron. Sintió un nudo subirle por la garganta, pero lo tragó. Aun en la peor de las circunstancias, su orgullo no la dejaba llorar frente a ese hombre. «¿Y si me niego?», logró decir al fin. «Entonces te dejaré en la calle. Al menos con él tienes un lugar. Sin él, no eres nada». Garo no se movía. No hablaba, solo bajó la cabeza como si también estuviera siendo castigado. La escena era grotesca, una mujer noble siendo entregada a un esclavo, como si fueran objetos de truque, ningún testigo, ningún contrato, solo el peso del desprecio cayendo como martillo. La hicieron subir al carruaje sin equipaje. Solo le permitieron llevar una pequeña bolsa con un par de prendas sencillas. Todo lo demás, joyas, libros, retratos, quedó atrás, enterrado en la casa que ya no era suya. El viaje fue largo. En silencio, la carreta crujía con cada bache del camino, y el conductor, un hombre contratado para no hacer preguntas, no volteó ni una sola vez. Isabela miraba el horizonte por la rendija de la cortina, preguntándose en qué momento su vida había dado ese giro bruto. Cuando llegaron, el sol estaba alto y el calor era insoportable. La cabaña a la que la llevaron estaba en las afueras de un pueblo pobre, rodeada de monte seco, piedras sueltas y silencio. Era pequeña, con techo de madera envejecida y paredes de adobe resquebrajado. Una choza comparada con la mansión que había conocido. «Aquí vivirán», dijo el conductor, y sin esperar respuesta azuzó los caballos y se fue. Garo abrió la puerta. Adentro una mesa, 2 sillas, una cama de paja, una tinaja con agua y un fogón de piedra. Nada más, ni cuadros ni alfombras, ni espejos, solo vacío. Isabela entró con pasos lentos, como quien pisa tierra ajena.
Se sentó en la silla más alejada y clavó la mirada en el suelo. Garo permaneció de pie, sin atreverse a moverse. «No tienes que hablarme», dijo ella con la voz apagada. «Sé que esto es tan injusto para ti como para mí». Garo alzó ligeramente la mirada. No dijo nada, pero por primera vez ella notó algo en sus ojos, compasión. Pasaron las horas sin decir palabra. Él salió a cortar leña. Ella se quedó adentro, acariciando con los dedos las astillas de la mesa, como si pudiera recordar a través de la textura lo que era pertenecer a algo. Esa noche Garo durmió en el suelo, sin que ella se lo pidiera. Lo hizo por respeto, por distancia, por humanidad. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin temor, pero también sin esperanza, porque aunque nadie se lo había dicho con palabras, lo entendía. Había sido entregada como castigo, había sido rebajada como objeto, había sido olvidada por su padre. Pero lo que todavía no sabía es que ese mismo día, sin saberlo, acababa de cruzar la puerta hacia su verdadera historia. Una historia sin joyas, sin títulos, sin mansiones, pero con algo que ni todo el linaje Montiel pudo comprar dignidad. Durante los primeros días en la cabaña, Garo apenas hablaba. Sus movimientos eran medidos, su presencia silenciosa, su mirada firme pero sin juicio. Era como un árbol viejo, fuerte, inamovible y profundamente callado. Para Isabela, que había crecido entre murmullos y falsas cortesías, ese silencio no era incómodo, era desconcertante. Esperaba algún gesto de sumisión o incluso de resentimiento. Tal vez una palabra áspera, una exigencia escondida. No sabía qué esperar de un hombre que, en los ojos de su padre, valía menos que una herramienta de labranza. Pero Garo no era lo que le habían contado que debía temer. Nunca la miró con deseo, ni con superioridad. La trató como se trata a alguien que ha caído del cielo y se ha roto al aterrizar. El primer día cocinó un caldo simple con raíces y hierbas del bosque. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra, mientras ella seguía sentada en el rincón más lejano de la cabaña, abrazándose las rodillas. El aroma del caldo llenó el pequeño espacio con una calidez que contrastaba con la frialdad de sus pensamientos. Dudó unos minutos, pero el hambre venció al orgullo. «Gracias», dijo en voz baja, sin saber si él la escuchaba. Él asintió con la cabeza, sin levantar la mirada. Esa fue la primera vez que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio desde que había sido entregada como castigo. Era solo un plato de caldo, pero para Isabela fue una grieta en el muro de la indiferencia. Los días siguientes fueron parecidos. Garo trabajaba desde el amanecer, partía leña, recogía agua, construía una cerca improvisada para el pequeño corral. Isabela, sin saber bien qué hacer, comenzó a ayudar. Barría la tierra del piso, intentaba cocinar algo con lo poco que tenían, arreglaba los agujeros de sus vestidos con hilo y aguja. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos comenzó a cambiar de forma. Ya no era una barrera, era un puente. Una tarde, mientras Garo lijaba un pedazo de madera para fabricar una silla, Isabela se le acercó y lo observó en silencio. Sus manos eran grandes, fuertes, marcadas por el trabajo, pero se movían con una delicadeza que no esperaba. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó con voz suave. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Dudó unos segundos. «Mi padre, antes de que nos quitaran todo». Isabela asintió. No pidió detalles. No era necesario. Había algo en su forma de hablar, breve, sincera, sin adornos, que le provocaba una extraña paz. Era como escuchar la verdad después de años de discursos vacíos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el fogón y el viento golpeaba las paredes de la cabaña, Isabela se atrevió a mirarlo con otros ojos. No como al esclavo que su padre le había impuesto, no como al castigo, sino como a un hombre, uno que en su silencio la estaba enseñando a vivir de nuevo. Y fue entonces cuando entendió algo que la desarmó por completo. Él también era prisionero.
no por cadenas físicas, sino por una historia robada, por una libertad negada, por una vida que había sido escrita por otros. Ambos estaban allí, no por elección, sino por imposición. Ambos eran piezas fuera del tablero. Ambos eran a los ojos del mundo descartables. Y sin embargo, entre esos dos olvidados, comenzaba a nacer algo que no tenía nombre todavía. No era amor, aún no, pero era algo más profundo que el rechazo, algo más noble que la compasión. Era la posibilidad de ser vistos. De verdad, Isabela lo miró, sorprendida. ¿Y qué dicen de mí? Que no vale nada. ¿Y tú qué crees? Garo la miró largo rato. Luego respondió, sin titubear, creo que el mundo tiene miedo de lo que no puede controlar. ¿Y usted? Usted no se deja controlar. Isabela sintió un calor extraño recorrerle el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien la viera así, con verdad, con respeto, con claridad. En ese momento no necesitó más palabras, porque por primera vez en su vida, alguien la había defendido sin levantar la voz. Y esa defensa silenciosa, esa afirmación quieta valía más que todos los discursos de los salones dorados que había dejado atrás. Los días que siguieron a su llegada no fueron fáciles. Aunque el silencio entre ellos se había vuelto menos hostil, la realidad era que compartían un espacio pequeño, precario y sin escapatoria. Dos almas heridas, obligadas a convivir bajo el mismo techo y bajo las ruinas de dos mundos que les habían sido arrebatados. Isabela, que hasta hacía poco desayunaba en vajilla de porcelana y tenía a dos criadas pendientes de sus zapatos, ahora debía encender el fuego con sus propias manos. Y Garo, que había aprendido a no esperar nada de nadie, ahora debía compartir su mundo con una mujer que representaba todo lo que le había sido negado: privilegio, belleza en su juventud y un apellido que pesaba como cadena. Los primeros días de convivencia fueron una danza torpe de límites. Isabela no sabía si debía ordenar, ayudar o mantenerse al margen. Él no sabía si debía servirla, ignorarla o protegerla. Comían en silencio, dormían separados, uno en la cama, otro en una colchoneta improvisada en el suelo. Se escuchaban respirar, moverse, suspirar, pero no se hablaban más de lo necesario. A veces, la tensión era casi insoportable. Una mañana, mientras Isabela lavaba un par de prendas junto al pozo, Garo se acercó para recoger agua. Por accidente, sus manos se rozaron, un roce mínimo, un segundo, pero suficiente para que ambos se apartaran bruscamente como si hubieran tocado fuego. «Disculpe», dijo él, apartando la mirada. «No pasa nada», respondió ella, bajando la cabeza. Ese instante lo dijo todo. Había un muro invisible entre ellos, no por odio, sino por miedo. Miedo a lo que podían hacer en medio de una convivencia obligada. Miedo a cruzar líneas, miedo a lo que el otro pudiera pensar, sentir, despertar, pero también había curiosidad, la clase de curiosidad que solo sienten los que han sido empujados a los márgenes del mundo y se encuentran por accidente en la misma orilla. Una noche, mientras compartían una sopa rala bajo el sonido de la lluvia, Isabela se atrevió a preguntar: «¿Por qué nunca me preguntas nada?». Garo levantó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban la luz temblorosa del fuego. «Porque nadie me enseñó que yo tuviera derecho a preguntar». Ella lo miró en silencio. Esa respuesta le pesó más que cualquier crítico. Comprendió, en ese instante, que Garo no solo era esclavo por decreto, también lo era en alma. Le habían quitado el permiso de hablar, de cuestionar, de ser. «Conmigo puedes hacerlo», le dijo, casi en un susurro. «Puedes preguntar, aunque seas», dudó, «aunque sea quien sea», lo interrumpió. «Aquí ya no hay apellidos, solo dos personas intentando no romperse». La frase quedó flotando en el aire. No fue una declaración, fue una tregua. Y a partir de esa noche, algo cambió. No fue un cambio evidente, ni repentino, fue una serie de detalles. Una taza de caldo servida sin que ella lo pidiera,
una manta que él colocó en su silla cuando el viento soplaba fuerte, una flor silvestre que ella dejó en la mesa sin decir para quién. Garo comenzó a enseñarle cosas que antes ella consideraba inútiles, cómo identificar nubes de lluvia, cómo saber si la leña está demasiado húmeda, cómo hacer trampas sencillas para atrapar conejo. Y ella, a cambio, le contaba historias de los libros que había leído en su juventud, mientras él escuchaba en silencio, con los ojos brillando como los de un niño frente a un fuego nuevo. En ese pequeño universo roto, nació algo que no tenía nombre todavía. No era amistad, porque aún había distancia. No era amor, porque aún dolía demasiado. Pero era algo que sobrevivía al desprecio del mundo. Algo que crecía en tierra yerma, alimentado por respeto mutuo. Una tarde, mientras Isabela recogía ramitas para encender el fuego, tropezó y cayó de rodillas. El barro le salpicó el vestido, y su orgullo le impidió gritar, pero Garo la vio desde la ladera, y corrió sin pensarlo. La ayudó a levantarse con una suavidad que desarmó toda su corazón. «No soy de cristal», intentó decir ella, sonriendo con rabia contenida. «Lo sé», dijo él, «pero tampoco tienes que demostrarlo todo el tiempo». Esa frase la hizo temblar, porque era verdad. Las semanas pasaron como el viento en la llanura, silenciosas, firmes, sin pedir permiso. Lo que empezó como una convivencia forzada, poco a poco fue tomando la forma de una rutina compartida. No una rutina cómoda ni fácil, pero sí una en la que cada gesto comenzaba a tener sentido. Ya no era raro ver a Isabela remendando ropa al atardecer, mientras Garo afilaba sus herramientas a pocos pasos de ella. Tampoco era raro que compartieran el mismo banco de madera, cuando la lluvia arreciaba y la cabaña temblaba con cada trueno. Se hablaban poco, pero cuando lo hacían, sus voces sonaban menos tensas, más cómplices. Había nacido entre ellos un lenguaje nuevo, uno que no necesitaba adornos ni etiquetas, un lenguaje de gestos, de tiempos, de silencios compartidos. Una mañana, Garo salió al monte más temprano de lo habitual. Isabela despertó y no lo encontró en su rincón. Pensó que tal vez había decidido marcharse, pero antes de que la ansiedad se apoderara de su pecho, la puerta se abrió y él entró, cubierto de polvo y con una cesta improvisada en las manos. Traía raíces, plantas aromáticas y una flor silvestre, de un color violeta intenso, que parecía fuera de lugar en ese paisaje seco y cruel. «Es para usted», dijo él, dejándola sobre la mesa. Isabela no supo qué decir. Era la primera vez que alguien le regalaba una flor sin tener segundas intenciones. No era un gesto romántico, era un gesto humano, una afirmación de que ella seguía siendo digna de belleza, incluso allí, incluso así. «Gracias», susurró con los ojos empañados. Desde ese día comenzaron a repartirse las tareas sin hablarlo. Ella cocinaba al mediodía, él lavaba los platos, ella barría, él reparaba el techo. De pronto, vivir juntos ya no era una obligación, era una forma de resistir. Una tarde, mientras recolectaban ramas secas, Garo se detuvo al ver que ella sudaba y respiraba con dificultad. «Descanse un poco», dijo, ofreciéndole su cantimplora. «Estoy bien», respondió ella terca. «No tiene que demostrarle nada a nadie», insistió él. «Ni siquiera a mí». Ese tipo de frases se le clavaban en el pecho. ¿Cómo podía este hombre, al que el mundo llamaba esclavo, tener una comprensión tan clara de la libertad interior? Isabela, por primera vez, soltó una carcajada sincera. Se sentó sobre una roca y lo miró con una mezcla de ternura y respeto. «Eres mucho más libre que muchos hombres libres». Garo no respondió, solo sonrió, con esa sonrisa apenas visible que comenzaba a romperle las defensas. Esa noche, mientras cocinaban juntos bajo la luz temblorosa del fuego, Isabela le contó algo que nunca había dicho en voz alta. «Siempre pensé que mi cuerpo era una maldición, que nací en un envoltorio equivocado.
Mi padre me hizo sentir que era un castigo para él. Garo dejó la cuchara de madera sobre la mesa. Su cuerpo no es un castigo, es su historia, y yo la respeto. La frase cayó como una bendición, como agua en tierra sedienta. Isabela se quedó en silencio, apretando los labios para no quebrarse. Por dentro, una parte de ella se derrumbaba, pero otra se levantaba, más firme, porque por fin, alguien no solo aceptaba su cuerpo, sino que lo miraba con dignidad. Con el paso de los días, los pequeños gestos se convirtieron en costumbre. Garo comenzó a enseñarle a tallar madera. Isabela le enseñó a leer. Se reían más seguido. Comían juntos con menos silencio. Se miraban a los ojos sin miedo. Y cuando uno hablaba, el otro escuchaba. De verdad, no eran amantes, no eran esposos, no eran amigos siquiera. Eran dos almas rotas, remendándose poco a poco. En el mundo allá afuera, seguían siendo el castigo de un padre orgulloso y la carga de una vida esclavizada. Pero dentro de esa cabaña, se estaban convirtiendo en aliados. No por obligación, sino por elección. Una noche, mientras la luna se colaba por entre las grietas del techo, Isabela se levantó y caminó descalza hasta la puerta. Garo la vio desde su rincón, pero no dijo nada. Ella abrió y se quedó mirando las estrellas. Nunca me había sentido tan lejos del mundo. Murmuró. ¿Y eso es bueno o malo?, preguntó él desde adentro. Ella sonrió. Es distinto. Pero por primera vez, no tengo miedo de estar sola. Garo se incorporó y se acercó a la puerta. Se quedaron los dos allí, hombro con hombro, sin tocarse, sin hablar. Y en ese instante, bajo el cielo infinito, entre el silencio del campo y el crujir de la madera, se dieron cuenta de algo poderoso. No estaban solos, se tenían el uno al otro, no por destino, no por imposición, sino porque entre la herida y el exilio, habían aprendido a confiar. A más de 100 kilómetros de la cabaña donde Isabela y Garo empezaban a descubrir la dulzura de existir sin máscaras, don Lisandro Montiel seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. El apellido Montiel aún se pronunciaba con reverencia en las reuniones de la alta sociedad, y su hacienda, aunque algo envejecida, mantenía su porte gracias a criados bien entrenados y a una reputación cimentada en el miedo. Para él, su hija simplemente había dejado de existir, una mancha borrada, un estorbo silenciado. Ni una carta, ni una visita, ni una palabra. Solo silencio. Creía en su arrogancia que ella estaría sufriendo, viviendo su destino como una paria avergonzada, humillada. Creía que su castigo había surtido efecto y se enorgullecía de ello. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Fue en una fiesta patronal, mientras don Lisandro tomaba vino y charlaba con otros hacendados, que la noticia le llegó. No por rumor, sino por boca de quien menos lo esperaba, el hijo del alcalde. Dicen que su hija vive como campesina. Lo sabía, dijo con una sonrisa burlona. Don Lisandro se quedó inmóvil, el vaso a medio camino entre la boca y la mesa. ¿Qué has dicho? La vi hace unas semanas, mientras visitaba los terrenos del sur. Vive en una cabaña con un hombre delgado, de tez cobriza, un esclavo creo. Pero lo curioso no es eso, señor, dijo bajando la voz. Lo curioso es cómo lo miraba ella, como si fuera su dueño, y no al revés. La carcajada del grupo fue inmediata, pero Lisandro no rió. El nudo que sintió en el estómago no era de vergüenza, era de furia. ¿Cómo se atrevía esa mujer a estar bien, a sonreír entre el barro, a mirar a un esclavo como si él pudiera ofrecerle algo que su apellido no le dio? Esa misma noche, sin decir palabra, Lisandro ordenó ensillar el caballo y partió rumbo al sur. Iba solo, sin escolta, sin equipaje. El camino era largo y polvoriento, pero la ira le daba energía. En su mente se repetía una y otra vez: la traeré de vuelta, la arrastraré si es necesario. Nadie deshonra mi nombre así.
Pero lo que encontró al llegar fue algo para lo que no estaba preparado. La cabaña era humilde, sí, el techo desigual, el patio lleno de maleza. Pero la escena que se encontró lo descolocó por completo. Isabela estaba arrodillada en el jardín plantando unas semillas. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido con una trenza desordenada. Tenía tierra en las manos y una sonrisa en el rostro. A su lado Garo partía leña. Se reían como dos personas que se tienen, como dos personas que contra todo pronóstico han encontrado su lugar en el mundo. Lisandro se detuvo a unos metros. Ni siquiera supieron que había llegado. Y en ese momento no sintió rabia, sintió miedo, porque por primera vez comprendió que no podía controlar, que su hija ya no era suya, que la muchacha a la que había querido destruir había florecido justo donde él intentó enterrarla. No se atrevió a acercarse. Dio media vuelta y regresó por donde vino. Durante el camino, su mente se quebraba en mil direcciones. Pensó en acusarla de deshonra, en inventar un escándalo. Pero en el fondo, sabía que ya había perdido, que ninguna amenaza, ningún castigo, ningún discurso altivo podría borrar lo que había visto. Ella era feliz, no por riqueza, no por poder, sino por algo que él nunca supo entender: libertad. Y eso lo desmoronaba. Dicen que hay destinos escritos con tinta de oro y otros con sangre y lágrimas. Isabela nació bajo un apellido que pesaba como una sentencia. Garo, en cambio, vino al mundo con el alma encadenada por la historia de otros. Ella era hija de la opulencia, él, hijo del olvido. Y aún así, el universo caprichoso y sabio decidió unirlos en el rincón más inesperado del mundo. No fue el lujo lo que los redimió, ni la nobleza. Fue la dignidad, fue el silencio compartido, fue el dolor transformado en alianza. Porque a veces el amor no entra como relámpago, entra como leña seca que arde lento, como fuego que no abrasa pero abriga, como voz que no grita pero sana. Isabela jamás volvió a pisar la hacienda de su padre, no porque huyara, sino porque ya no pertenecía a ese mundo. La tierra dura bajo sus pies, la semilla en la mano, la risa compartida, los gestos de un hombre que la miraba con respeto, eso era su hogar. Y Garo, aquel que fue entregado como castigo, se convirtió en el refugio donde ella pudo ser, por fin, sin pedir perdón. La abrazó sin moldearla, la escuchó sin juzgarla, la amó sin condiciones. Años más tarde, los niños del pueblo hablaban de una pareja peculiar que vivía cerca del bosque. Decían que ella era hermosa a su manera, que caminaba con la frente en alto y que sabía curar con hierbas y palabras suaves. Decían que él era fuerte, que podía levantar el tronco más pesado y al mismo tiempo tallar figuritas de madera con una dulzura que conmovía. Nadie hablaba de títulos, nadie preguntaba por linajes. Solo se sabía una cosa, que en esa cabaña vivía el amor, uno de verdad. Y así lo que empezó como una condena se convirtió en una revolución silenciosa. Una historia que no cabía en los libros de historia, pero sí en los corazones atentos. Una historia donde el castigo fue el camino y la libertad el destino. Porque no importa cómo te vea el mundo, importa cómo decides vivir. Y a veces, las almas más grandes nacen justo en los cuerpos y lugares donde nadie mira.